bueno, para todos los amantes al runner, pues el día de hoy tengo el honor de tener aquí en el estudio a Javier Carballo, director del Medio Maratón y del Maratón de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Javier, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Vianey, qué gusto siempre saludarte, ver a todo, estar con todo tu auditorio. Oye, bueno, pues ya estamos a nada de que se lleve a cabo el Medio Maratón de la Ciudad de México. Ya será la próxima semana. Platícanos cómo van los preparativos. Pues sí, estamos a 2 domingos ya para que se lleve a cabo la carrera. Estamos hablando del domingo 28 de julio. Para ello, pues hemos estado trabajando ya con todos los dispositivos. Tenemos seguridad pública, hemos trabajado con todas las dependencias, a su vez con el equipo de operaciones, pues para darles el próximo, bueno, en un par de domingos, una gran fiesta deportiva a lo largo de 21 kilómetros en esta gran ciudad. Oye, todos los que corremos ya estamos más que listos y motivados por correr este medio maratón. ¿Qué sorpresas nos va a tener esta edición? Bueno, pues una de las grandes sorpresas, sin duda, es el nuevo personaje con el que se va a identificar la media maratón de este año, BBVA, que es, pues, si la quieres mostrar, tenemos a la Catrina. Esta va a ser la medalla de finalista que van a recibir todos los corredores y a lo largo de los próximos 6 años vamos a tener cada uno de los años 19, 20, 21, 22 hasta el 24, un personaje diferente, icónico de nuestra cultura mexicana. Y empezamos, pues como estamos viendo ahora, con la Catrina. Entonces esto es una de las grandes sorpresas y pues bueno, la Catrina la van a poder portar también en la playera de competidor. Mira que pues aquí tenemos a Vianey y que la vamos a ver corriéndola con ella el domingo 28 de julio. Sí, entonces pues bueno, esto es una de las grandes sorpresas. Y esto se vincula pues con la imagen con la que hemos lanzado esta nueva identidad del medio maratón y maratón de la Ciudad de México Telcel, que es el Ángel de la Independencia. Exacto, está muy muy bonita, la verdad, es como que sí nos motiva para correr y llegar a la meta y recibir esta medalla. Aparte, platícanos cómo va a ser la ruta que vamos a recorrer el próximo, bueno, dentro de 15 días en el domingo. Exacto. Platícanos. Arrancamos en la Torre del Caballito, que esto se encuentra en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, y sobre Paseo del Caballito corremos todo Paseo de la Reforma en dirección a Las Lomas, y lo que es hermoso de esta ruta son 7 kilómetros, sí, de subida, ¿de acuerdo? Tú lo sabes, ¿Sí? ya lo has corrido. Pero bueno, a lo largo de estos 7 kilómetros realmente cruzas un montón de lugares espectaculares o monumentos, empezando por el Colón. Mira, estamos viendo en pantalla la ruta. Entonces se subirá a Las Lomas y de regreso internamos a la primera sección del Bosque de Chapultepec, a la segunda, cruzando pues el Museo de Antropología, el Auditorio Nacional. Esa subidita de Las Lomas es muy pesada, Una vez que cruzas periférico, esos kilómetros, casi 2 kilómetros de periférico hasta donde damos la vuelta en nube en Las Lomas, es pesada, pero bueno, luego viene la bajadita para que todos se puedan soltar y entrar a la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Y una vez que salimos de esta segunda sección, llegar a Reforma para correr los últimos 600 metros de bajada con la meta, teniendo el Ángel de la Independencia pues enfrente de ti. O sea que no hay mejor manera de culminar la carrera. Aparte, una gran fiesta la que se vive también en el medio maratón, ¿no? La gente también sale a apoyar a todos los corredores medio maratonistas. Sí, claro que sí. Estamos hablando de 25,000 corredores, más toda la comunidad que se suma en las calles para apoyar, animar. Entonces, la verdad ha sido muy bonito ver cómo ha crecido no solo la participación del corredor, sino también la participación ciudadana y de los voluntarios que se suman para hacer de este día una gran fiesta deportiva. Exacto. Oye, Javier, pues ya que estamos hablando del medio maratón, también pues ya está también todo listo para el maratón de la Ciudad de México y vemos que aquí también nos traes la medalla y la playera, ¿verdad? Así es, si quieren pues les mostramos, empezamos por la medalla, donde aquí tenemos la medalla. Del maratón. Bueno, ahora aquí estamos haciendo un close-up. En este caso, hacemos referencia a la Biblioteca Central de la UNAM, que es la que le está dando identidad a este año del maratón. Y atrás tenemos el logo de la carrera. Muy Entonces, pues sí, y esta también es la primera de seis medallas que irán recibiendo y que van a ir formando año con año la forma de la Ciudad de México. Oye, estaría padrísimo. O sea, en el medio maratón, personalidades, y en el maratón, monumentos. O sea, tiene una gran colección. Exactamente. Entonces, lo que estamos combinando es ambos elementos, ciudadanía, con íconos, con personajes emblemáticos de nuestra cultura, con grandes monumentos de la Ciudad de México. Y la playa. De tal manera que pues estamos viendo en la playera
que en la espalda tiene justamente también el mismo el elemento que es la Biblioteca Central, y al frente tenemos todo el tramado de la, pues que es lo que nos ha dado identidad, que son los personajes y los monumentos. Y mira, ahora estábamos platicando precisamente de la delegación de los Juegos Panamericanos, quienes van vestidos de Li-Ning, que Li-Ning es justamente quien entrega digamos, la playera oficial de medio maratón BBVA y maratón de la Ciudad de México. O sea, nos podemos sentir como atletas panamericanos, ¿por qué no? Claro. Exacto, y ahí también hay maratón y medio maratón, entonces yo sí me voy a sentir como si fuera una atleta panamericana llegando a ganar mi medalla. Claro que sí. Mi medalla de oro, ¿por qué no? Esta es una medalla de oro. Para ti, claro que sí, para todo corredor. Para todo corredor. El cruzar la meta y colocarse la medalla, pues sin duda es un gran reto. Y pues sí, también para el maratón, pues todos los preparativos están, recordar, es el 25 de agosto, la carrera del maratón de la Ciudad de México Telcel. Todavía hay inscripciones, o sea que quienes nos están viendo y están interesados en participar, entren en maratón.cdmx.com.mx y pues de verdad no se queden fuera de ninguna de estas dos grandes fiestas deportivas que en el Instituto del Deporte estamos preparando para la Ciudad de México, para todo el país y para todos los extranjeros. Oye, Javier, bueno, estás diciendo de las inscripciones, pero bueno, aquí en Capital 21 tenemos muchos amantes al running, muchísimos televidentes. Pues ¿no nos querrás dar alguna sorpresa para ahí, para todos los televidentes? Bueno, ya que estamos... No seas malo. Me tomaste Yo me endeudo, no hay problema. Me tomaste de buenas esta mañana. Ok, bueno. Así es que, pues sí, invitarlos. ¿Qué te parece? Ok. Vamos a dar 5 cortesías. Ok, me agrada. 5 cortesías para el medio maratón de la Ciudad de México BBVA. Ok. ¿Qué dinámica hacemos? Pues ahí en las redes sociales de Capital 21, pues que se metan en nuestras redes sociales y ahí vamos a hacer una dinámica para todos esos corredores, ¿va? Vale, perfecto. Pues ahora sí que de nuestra parte como comité organizador, el compromiso de que cuentan con estas 5 cortesías, pues quédense atentos a las redes sociales de Capital 21, de Vianey, y pues vamos a ver quiénes son los 5 ganadores que nos pueden acompañar el próximo 28 de julio. Perfecto. Ya luego veremos si hacemos algo para el maratón. Ok, perfecto, aquí estaremos. Pues muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros. Recuerden, el medio maratón de la Ciudad de México, un gran evento que no se deben de perder todos los amantes al runner y también, ¿por qué no? Ir a apoyarlos. Muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a todos. Ojalá y nos veamos el próximo 28 de julio.